Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Hola, ¿cómo están? Vamos ahora juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos ahora juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Somos muy débiles ante ti. Por favor, enséñanos con tu palabra. Estamos aquí para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos para comprender tu voluntad por medio de la predicación. Especialmente podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por favor, haznos más despiertos ante ti para hacer más para tu gloria. Especialmente en este pueblo hay
muchas almas perdidas. Ellos necesitan la ayuda de ti. Ellos necesitan recibir la salvación. Por favor, utilizarnos para evangelizarnos. Por medio de la predicación, por favor, sí, darnos tu fuerza nueva. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30 y 33. Yo voy a leer. Números capítulo 13, versículo 30 a 33. Yo voy a leer. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron más mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros y nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y vamos a aprender sobre Caleb. Sí, en este mensaje sobre 12 personas que visitaron a la tierra de Canaán. 12 personas visitaron a Canaán para revisar esa tierra antes de entrar esta tierra, ¿sí? Después de Éxodo, Moisés mandaron 12 personas para revisar la tierra de Canaán. Capítulo 13, versículo 1, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Cada tribu, en total, 12 personas visitaron a la tierra de Canaán para revisar la tierra. Sorprendentemente, regresar de Moisés, sorprendentemente, su palabra era diferente. Solamente Caleb y Joshua dijeron que esta tierra era muy, muy buena para ellos. Pero lamentablemente, otros hombres dijeron de otra manera, ¿sí? Ellos dijeron que los judíos no pudieron entrar a esta tierra porque hubo muchos enemigos. Por eso ellos quisieron entregarse ante sus enemigos. Pero la postura de Caleb y Joshua eran diferentes. Por eso ellos dijeron, 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos dijeron:
subamos luego y tomemos posesión de ella. Pero otras personas dieron de otra manera. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. De cierto, somos muy débiles, pero cuando estemos con Dios, podremos hacer todo, ¿sí? Esto es la fe. Para ver las cosas más, tenemos que poseer la fe en nuestro corazón. Es muy importante. Sin la fe, podemos perder la pasión ante Dios. Para hacer más, obtener la fe o poseer la fe es un requisito. Caleb era una persona con la fe. Igualmente, con la fe podemos hacer más cosas para Dios. Por medio de la vida de Caleb, vamos a aprender sobre cómo podemos obtener la fe más fuerte. Casi todos los salvos quieren tener la fe fuerte, ¿sí? Más fe, ¿sí? Pero es muy difícil. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe en Dios? Esto es el deseo de todos los salvos. Por eso, por medio del mensaje sobre Caleb, vamos a aprender la manera de aumentar nuestra fe según la Biblia, ¿sí? Vamos a buscar Números capítulo 14, versículo 28, 27 y 28. Yo voy a leer. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Sorprendentemente, otros hombres empezaron a quejarse ante Moisés, porque ellos no tenían la fe. ¿Cuál es el resultado de no tener la fe en nuestro corazón? Con la fe podemos obtener la pasión ante Dios, pero cuando no tengamos la fe, podremos quedarnos ante Dios, ¿sí? Nuestro corazón estará lleno de mucha queja, ¿sí? No hay la satisfacción. Por eso tenemos que vivir este mundo con la fe. Es muy importante. Si más fe se puede darnos más agradecer a Dios, ¿sí? Podemos agradecer a Dios más y más por medio de la fe más fuerte, ¿sí? Por eso, para vivir en este mundo como los salvos, aumentar nuestra fe es necesario, es muy importante. Y vamos a buscar primero de Juan capítulo 5. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4, 5:4. Capítulo 5, versículo 4. 5:4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Capítulo 4, la Biblia dice, versículo 4, la Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con la fe podemos vencer a todas las cosas en este mundo. Tenemos que pelear contra muchas cosas en este mundo. Tenemos que pelear contra nuestro cuerpo, el deseo mundano. Tenemos que pelear contra Satanás. Tenemos que pelear nuestro pensamiento,
tenemos que pelear contra la situación en este mundo también. Podemos justificar nuestra situación por medio de nuestro propio pensamiento, pero tenemos que obtener la fe. Por medio de la fe podemos ver otras cosas como Caleb. Otros hombres se quejaron acerca de la tierra de Canaán, pero Caleb dijo positivamente, porque él tenía la fe, ¿sí? Por eso él miró diferentemente hacia la tierra. Igualmente tenemos que pensar positivamente. ¿Cómo? Tenemos que tener la fe. Con la fe nuestro pensamiento puede cambiar. Por eso es muy importante obtener la fe. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Esto es una descripción sobre Éxodo, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sorprendentemente la Biblia se refiere, con la fe los judíos pasaron por el mar rojo. Pero lamentablemente los egipcios se ahogaron ¿por qué? No creer, ¿sí? No creer. Ellos no tenían la fe, por eso los egipcios se ahogaron en el mar rojo, ¿sí? Este mensaje es muy importante. Mire, así, ustedes pueden imaginarse, ¿sí? El mar rojo fue dividido en dos partes, pero en la mitad de los ojos, los judíos pudieron tener miedo, ¿sí? Pero ellos no tenían miedo. En vez de tener miedo, ellos alabaron a Dios. ¿Por qué? Ellos tenían la fe, ¿sí? Por la fe, ellos creyeron que si Dios lo hizo para ellos. Por eso, ellos no tenían miedo. Por eso, con alabanza, con cantar para Dios, ellos pasaron por el mar rojo, ¿sí? Porque ellos tenían la fe. Por eso la Biblia dice, versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca. Con la fe ellos pasaron por la tierra, ¿sí? El mar rojo. Pero lamentablemente los egipcios no tenían la fe. Por eso ellos se dudaron sobre el milagro de Dios. Ellos miraron el mismo milagro como los judíos, pero sus corazones eran diferentes. Los judíos no tenían duda sobre el milagro de Dios, pero los egipcios no creyeron en lo que Dios hizo. Por eso ellos dudaban sobre el poder de Dios. Por medio de su postura, por medio de si no creen en su vida, lamentablemente los egipcios se ahogaron en el mar rojo, ¿sí? Igualmente, con la fe podemos vivir este mundo con la paz, ¿sí? Nuestra vida estará en la paz, ¿sí? Por eso es muy importante obtener la fe en Dios. Versículo 30. Yo voy a leer. Por la fe creyeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Sí? Sorprendentemente, si los judíos cayeron los muros de Jericó. Como se sabe, ellos rodearon cerca de Jericó por 7 días. Después de su comportamiento,
sorprendentemente, los muros de Jericó se cayeron. Los muros de Jericó cayeron, ¿sí? ¿Cómo si estos muros fueron destruidos? ¿Por medio de su comportamiento? No. Ellos hicieron con la fe. Ellos creyeron que Dios podría destruir los muros por medio de su obediencia. Por eso, con la fe, los muros fueron destruidos. Igualmente, por medio de la fe, podemos ver el milagro de Dios. ¿Sí? Por medio de la fe podemos obedecer. Por medio de nuestra obediencia podemos ver el milagro de Dios. ¿Sí? Por eso es muy sabio, es muy importante obedecer la palabra de Jehová con la fe. ¿Sí? Con la fe podemos ver su milagro, el milagro de Dios. Para esto tenemos que aumentar nuestra fe. Como Caleb, esta persona experimentó muchos milagros en Dios. Como esta persona tenía la fe muy grande. Vamos a aprender las maneras, ¿sí? Estas maneras, ¿sí? Uno por uno. Por medio de la vida de Caleb. Vamos a regresar Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 24. Números capítulo 14, versículo 24. Yo voy a leer. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La Biblia dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Primero, su espíritu era diferente. Eso significa su pensamiento era diferente con que otros hombres. Por eso, él sí podría mirar la situación diferentemente. Igualmente, tenemos que obtener el pensamiento diferente. Los salvos pueden pensar diferentemente así que otras personas viviendo en este pueblo, ¿sí? Este mundo, ¿sí? Porque sabemos que Dios está vivo. Por medio de este pensamiento podemos mirar este mundo sí, con la vista diferente, ¿sí? Con la vista diferente, con el punto diferente también. Vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Yo voy a leer. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. 7. La Biblia dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si por medio de los pensamientos, las vidas pueden ser decididas. Su pensamiento puede decidir su vida. Por eso la manera de nuestro pensamiento es muy importante. Todas las cosas en este mundo pueden ser decididas por nuestro pensamiento, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Qué está pensando en su corazón ahorita? Ahorita, cuando ustedes están buscando las cosas mundanas, ustedes van a hacer
las personas mundanas. Cuando ustedes están pensando en dinero, ustedes van a ser una persona que están buscando a dinero siempre, ¿sí? Cuando ustedes están buscando las mujeres bonitas en su vida, ustedes van a pasar su tiempo o gastar su dinero para buscar las mujeres bonitas, sí, o viceversa. Todas las cosas pueden ser decididas por nuestro pensamiento. ¿Qué tenemos que pensar en este mundo? Tenemos que pensar en Dios. Tenemos que pensar en la gloria de Dios. Esto es los pensamientos que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ocho o 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. 6. Yo voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? La Biblia dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Por medio de nuestro pensamiento, nuestra vida va a ser decidida, ¿sí? Por eso la manera de pensar es muy importante para decidir nuestra vida, ¿sí? Es muy, muy importante. Por eso es muy importante pensar en Dios, en las cosas en Dios intencionalmente. Usualmente la Biblia se refiere sobre pensar muchas veces. Usualmente la Biblia dice, pensen las cosas en Dios. Pensen las cosas en el cielo. ¿Por qué? Si por nuestra naturaleza pecaminosa podemos pensar muy, muy mal, ¿sí? Automáticamente podemos pensar en las cosas mundanas, automáticamente. Por eso, según la Biblia, tenemos que controlar nuestro pensamiento. Sin este esfuerzo, podemos pecar con nuestro pensamiento. A veces podemos pecar en nuestra vida, en nuestro comportamiento también. Por eso, lo primero, tenemos que controlar nuestro pensamiento. ¿Sí? Intencionalmente tenemos que pensar sobre Dios. Intencionalmente tenemos que pensar sobre las cosas en el cielo. Esto es las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para aumentar la fe. ¿Sí? Automáticamente podemos pensar negativamente. Yo voy a perder mi trabajo en mi futuro. Si yo no puedo, si podré mantener mi vida, automáticamente nuestro corazón estará lleno de muchas preocupaciones, muchos pensamientos malos, ¿sí? Esto es nuestra tendencia. Por eso, intencionalmente tenemos que pensar en las cosas en Dios siempre. Esta persona, Caleb, fue entrenado para pensar en las cosas en Dios. Por eso él pudo pensar en otra manera. ¿Sí? Igualmente tenemos que entrenar la manera de nuestro pensamiento. Vamos a buscar Salmos capítulo 28.
Salmos capítulo 28, versículo 5. Veintiocho, versículo 5. Salmos capítulo 28, versículo 5. Salmos capítulo 28, versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Esto es la postura de los judíos en el tiempo de rey David. Ellos no pensaban sobre Dios, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Ellos no pensaban sobre Dios, ellos no pensaban sobre las cosas en Dios. Por eso ellos pecaron. Ellos pecaban muchas veces, porque su pensamiento era muy malo, ¿sí? Igualmente, tenemos que controlar nuestro pensamiento. Sin controlar nuestro pensamiento, podemos buscar las cosas mundanas. Esto es nuestra naturaleza, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 145. 145. Versículo 3. 145. Versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La Biblia dice, grande es Jehová. Esto es la alabanza de David. Aunque él estaba rodeado por muchas tribulaciones, él se pudo alabar a Dios siempre, porque él miró el poder de Dios, él miró la mano de Dios siempre. Por eso él se pudo alabar a Dios siempre en su vida, ¿sí? Rey David entrenó su pensamiento para mirar las cosas en Dios en vez de la situación. Automáticamente podemos pensar en las cosas mundanas. Por eso, para pensar diferentemente, tenemos que entrenar la manera de pensar, la manera de pensamiento. ¿Qué tal si Caleb? Él fue entrenado de pensar diferentemente. Por eso, con éxito, él tenía la fe. Él pudo pensar en la manera diferente. Por eso, él entró en la tienda de Canaán. Él pensó los enemigos satisfactoriamente, ¿sí? Además, él quedó una persona en la Biblia con la fe, ¿sí? Igualmente, tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Tenemos que controlar nuestro pensamiento cada momento, ¿sí? Podemos ser tentados por las cosas en nuestro pensamiento. Oh, me gusta ganar estas cosas, me gusta comprar estas cosas, me gusta obtener estas cosas. Nuestro corazón está lleno de muchos deseos mundanos, ¿sí? Tenemos que controlarlos, ¿sí? Para obtener la fe, ¿sí? Esto es primero. Vamos a regresar a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 9. Josué capítulo 14,
Josué capítulo 14, versículo 9, perdón. Josué capítulo 14, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. La Biblia dice: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová a mi Dios. Sorprendentemente, Caleb siguió a la palabra perfectamente, ¿sí? Porque él pudo seguir la palabra perfectamente. Esto es muy importante, ¿sí? Sorprendentemente, él controló su pensamiento. Además, él quitó su pensamiento malo también. Como sabe, en la vida cristiana, nuestros pensamientos pueden ser un obstáculo, ¿sí? Sorprendentemente, él quitó su pensamiento mundano. Por eso, él pudo seguir la palabra con éxito. Vamos a buscar Josué capítulo 14, versículo 10. Yo voy a leer. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Para vencer nuestro pensamiento, tenemos que evitar las excusas en nuestra vida, ¿sí? En este tiempo, Caleb tenía 85 años. Yo tengo una pregunta. ¿Él era viejo? Sí, él era muy viejo. Pero su edad no era importante para él, porque él obedeció, pase lo que pase, la palabra. Por eso su edad, su situación no era importante para él, ¿sí? Para vencer, para quitar el pensamiento malo, es muy importante quitar las excusas de nuestra vida. Queremos poner muchas excusas ante Dios. Sí, por esto, por esas, yo no puedo obedecer a la palabra. Por medio de esas excusas, ellos no pueden experimentar el milagro en la fe, ¿sí? Para aumentar nuestra fe, tenemos que sacar las excusas de nuestro corazón. Pero esto es nuestra naturaleza. Queremos poner muchas excusas ante Dios, ¿sí? Vamos a buscar Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 y 7. Yo voy a leer. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. 7, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Cuando hablaron a Faraón. Cuando Moisés tenía 80 años y cuando Aarón tenía 83 años, ellos hicieron las cosas en Dios.
cuando ellos fueron muy viejos, Dios los usó para su trabajo. Esto es muy milagroso, sí, milagroso. Si nadie puede imaginarse correctamente. Como si un mayor puede hacer algo, ¿sí? Nadie puede imaginarse liberadamente, ¿sí? Pero ellos lo hicieron porque ellos tenían la fe. Por eso ellos no pusieron las excusas ante Dios. Por eso ellos cumplieron la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Para experimentar un milagro en la fe, tenemos que eliminar las excusas. Tenemos que quitar las excusas de nuestro pensamiento, ¿sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 22. San Lucas capítulo 23, versículo 22. Yo voy a leer. Él les dijo por tercera vez, pues que mal ha hecho ninguno delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Sorprendentemente, si Pilato si no pudo buscar los errores en la vida de Jesucristo. Por eso, si Pilato quiso hacer Jesucristo salir, ¿sí? Pero Pilato quiso librar a Jesucristo. Pero sorprendentemente, las personas dijeron, aún tercera vez, ¿sí? 3 veces. Por medio de la petición de las personas, sorprendentemente, ¿quién? Pilato se permitió a matar a Jesucristo, ¿sí? Versículo 23, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Sorprendentemente, su voz venció el corazón de Pilato. Pilato tenía el corazón, el pensamiento de librar a Jesucristo. Pero sorprendentemente, la voz de los pueblos vencieron el pensamiento de Pilato. Eso significa Pilato se venció ante la voz de las personas. Igualmente en nuestro corazón hay dos voces, ¿sí? Una voz en Dios, otra voz en nuestro cuerpo. Tenemos que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Tenemos que quitar la voz de nuestro cuerpo. Utilizando la voz de cuerpo podemos poner las excusas para desobedecer la palabra, ¿sí? Para esto tenemos que quitar las excusas en nuestro corazón. Entonces podemos obedecer más y más. Podemos hacer algo con la fe. No está bien justificar nuestra excusa, ¿sí? Vamos a buscar Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 12. Números capítulo 22, versículo 12.
Yo voy a leer entonces Números capítulo 22, versículo 12. Yo voy a leer. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esto es el mandamiento de Jehová. Balaam era un profeta, ¿sí? Además, Dios no le permitió maldecir a los judíos. Él escuchó la palabra, él escuchó el mandamiento, ¿sí? Por eso no está bien ser tentado por las cosas, ¿sí? Pero sorprendentemente, algunas personas vinieron a ver Balaam. Ellos llevaron muchas riquezas. Por eso, por medio de esas riquezas, Balaam era tentado. Por eso su postura empezó a cambiar. Versículo 18. Yo voy a leer. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo despasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. 19. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Os ruego, por tanto, ahora que le poseéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Sorprendentemente, Balaam fue tentado. Por eso, él pidió los siervos quedar en su casa por una noche. ¿Sí? Porque su corazón estaba tentado por las riquezas. Además, él dijo: yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Eso significa, él va a pensar otra vez, aunque él escucha la palabra correctamente. ¿Sí? ¿Por qué? Su corazón cambió. Su corazón fue tentado. Finalmente, él siguió la palabra de estos siervos. Por eso él cometió los errores. Vamos a buscar Judas, capítulo 1. Judas, antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículo 11. Judas capítulo 1, versículo 11. Judas capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lamentablemente, Balaam fue tentado. Además, él cayó. Entonces, él fue al infierno, ¿sí? Él fue abandonado por Dios. Y podemos cometer los mismos errores. Podemos poner las excusas buenas ante Dios. ¿Está bien? No. Para así aumentar nuestra fe, tenemos que eliminar o tenemos que quitar las excusas de nuestro corazón. Entonces, podemos discernir la voluntad de Dios correctamente en nuestro corazón, ¿sí? Por esto, por esa, yo tengo que hacer estas cosas. No está bien poner las excusas. Esto es el pensamiento de Balaam.
Si aprendimos lo que la Biblia, la palabra se refiere, ¿sí? Por eso tenemos que seguir la palabra sin excusas. Entonces podemos experimentar un milagro en Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 17. Génesis capítulo 29, versículo 17. Génesis capítulo 29, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Si dos mujeres son presentadas en este mensaje, ¿sí? Lea y Raquel, ¿sí? Raquel, ¿sí? ¿Quién? Lea era la mayor. Además, Raquel era su hermana. Pero, considerando su apariencia, ellas son diferentes. Lea era muy feo. Pero Raquel era muy linda, bonita. Por eso, Jacob le amó mucho a Raquel solamente. Pero lamentablemente, Lea no era amada por su esposo Jacob. ¿Sí? Yo pienso que si Lea sufrió mucho, ¿sí? En su corazón, si ella tenía muchos pensamientos malos. Además, él tenía una depresión. ¿Sí? Porque ella no fue amada por su esposo. Además, su hermana lo hizo muchas cosas malas para su hermana Lea, ¿sí? Por medio de Raquel, Lea sufrió muchas veces, ¿sí? Ella tenía persecución de Raquel. Ustedes pueden imaginarse el corazón de Lea. Quizás ella quisiera suicidarse, ¿sí? Quisiera suicidarse. Quizás su corazón estuviera muy mala, ¿sí? Mala, ¿sí? Pero sorprendentemente, Lea mantuvo su posición acerca de Jacob siempre. Aunque él estaba sufriendo muchas veces, aunque ella estaba pensando mal muchas veces, ella mantuvo su posición al lado de Jacob siempre. Por medio de esto, sorprendentemente, ella recibió la bendición de Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Versículo 31. Yo voy a leer. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Lea se quedó como una esposa eterna para Jacob. En vez de Raquel, quien Lea fue enterrado con
Jacob, porque Lea mantuvo su posición. Ella pudiera poner sus excusas ante Jacob. Oh, sí, a mí no me gustaba si estar con usted, porque yo no estoy amado por usted, por eso yo voy a salir. Ella podría poner muchas excusas ante Jacob, pero en vez de poner las excusas, ella mantuvo su posición. Por eso ella recibió la bendición de Dios finalmente. ¿Sí? Para experimentar el resultado de Dios, para experimentar el milagro de Dios, la promesa de Dios, tenemos que quitar las excusas en nuestra vida cristiana. Muchas personas quieren poner sus excusas ante Dios. Oh, por esto, por eso, yo no puedo hacer algo, no está bien. Tenemos que quitar todas las excusas de nuestro corazón para obedecer a Dios. ¿Sí? Esto es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Vamos a buscar Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 10. ¿Me explico bien? ¿Me entiende? Josué capítulo 14, versículo 10. Josué capítulo 10, versículo 11. Yo voy a leer. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para guerra, y para salir y para entrar. Esto es una descripción sobre Caleb. Aunque él tenía 85 años, él estaba muy saludable, muy fuerte. Pero sorprendentemente, él no confió en su fuerza, su poder. En vez de confiar en su fuerza, él confió en Dios siempre. Versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Dame pues ahora este monte, de cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. La Biblia dice, como Jehová estará conmigo y los echaré. Él confió en el poder de Dios perfectamente. Aunque él era muy saludable, él era muy fuerte, él no confió en su poder. En vez de su poder, él confió en Dios siempre. Todo puede ser hecho por Dios, ¿sí? Sin el permiso de Dios, ninguna cosas pueden suceder. Todo es imposible sin Dios, ¿sí? Todas las cosas pueden suceder en Dios. Por eso tenemos que comprender que somos muy débiles ante Dios. Somos nada. Sin Dios nadie puede hacer nada para Dios, ¿sí? Por eso tenemos que pensar en nuestras debilidades, ¿sí? Somos muy débiles ante Dios. Sin pensar en esto, podemos ser muy
orgullosos, no podemos confiar en Dios. Entonces, ustedes no pueden aumentar la fe. ¿Qué significa aumentar la fe? Esto significa darse cuenta de nuestra debilidad más y más. Más débiles somos, más fe podemos obtener de Dios, ¿sí? Para aumentar nuestra fe tenemos que comprender, tenemos que darnos de cuenta de nuestra debilidad, ¿sí? Es muy, muy importante. Abraham, apóstol Pablo, Moisés, se dieron cuenta de su debilidad. Por eso ellos fueron usados por Dios con la fe, ¿sí? Tenemos que comprender que somos muy, muy débiles ante Dios. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Esto es la historia sobre Josafat, ¿sí? Josafat. Sí, capítulo 20, versículo 12, yo voy a leer. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esto es la oración de Josafat. Josafat era el cuarto rey en la historia de Judá, ¿sí? Sorprendentemente, 3 países le atacaron a Josafat. Por eso Josafat estaba muy, muy confundido, ¿sí? Él no supo qué él podría hacer en esta situación, ¿sí? En esta situación, él oró de esta manera. Oh Dios nuestro, no los juzgará tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Él miró a Dios solamente. Él no buscó otras maneras en este mundo. Por eso, sorprendentemente, Dios le ayudó con su mano todopoderosa. Además, esta persona experimentó el poder de Dios con la fe. Porque Dios nos permitió sufrir en este mundo. Por medio del sufrimiento podemos darnos cuenta de nuestra debilidad. Solamente el sufrimiento, la tribulación, puede enseñarnos nuestras desventajas, nuestras debilidades. Por eso el sufrimiento está muy, muy bien para nosotros. Sin sufrimiento nadie puede comprender su debilidad correctamente. Por eso intencionalmente en este mundo Dios nos permitió sufrir, ¿sí? Por eso hoy en día podemos sufrir también. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. 8 o 28.
Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? La Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa, por medio de todas las cosas, Dios puede ayudarnos, darnos cuenta de nuestra debilidad. Por eso, el sufrimiento está muy bien para nosotros. Sufrimiento puede ser un maestro para nosotros. Sin sufrimiento, la tribulación, nadie puede comprender su debilidad. Tenemos que comprender nuestra debilidad más y más. Entonces, podemos confiar en Dios. ¿Sí? Versículo 26. Yo voy a leer. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? La Biblia dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Para recibir la ayuda del Espíritu, tenemos que conocer nuestra debilidad. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de nuestra debilidad. Entonces, Dios puede ayudarnos. Entonces, podemos experimentar la fe. Podemos aumentar nuestra fe. ¿Sí? Por eso, tenemos que comprender nuestra debilidad más y más para aumentar nuestra fe. Yo soy muy débil. Yo soy muy débil. Somos muy débiles. Tenemos que confesar. Tenemos que comprender. Somos muy débiles. Entonces podemos orar más. Podemos confiar más en Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 57. Salmos capítulo 57. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. La Biblia dice, al Dios que me favorece. Siempre Dios nos ayuda, pero a veces Dios nos permite sufrir. ¿Por qué? Esto es para mí, para nosotros. Esto es la palabra de Rey David. Rey David sufrió mucho. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Sorprendentemente, el rey David sí fue atacado por otro rey Saúl. En ese tiempo, rey David escribió esta palabra, ¿sí? Todo al Dios que me favorece. Él confió en Dios, ¿sí? Él comprendió su debilidad. Por eso, él experimentó la mano de Dios en su vida. Igualmente, tenemos que vivir con la fe, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 17.
Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los justos pueden vivir por la fe. Tenemos que vivir con la fe, ¿sí? No está bien considerar la situación cerca de nosotros, porque la situación puede cambiar, pero Dios no cambia. Por eso es sabio confiar en Dios. Con la fe podemos hacer diferentemente. Podemos comportarnos diferentemente, ¿sí? Tenemos que hacer con la fe. Entonces, nuestra fe puede aumentar, ¿sí? Vamos a regresar al Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30. Números capítulo 13, versículo 30. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sorprendentemente, en comparación con otros hombres, la palabra de Caleb era diferente, porque Caleb tenía la fe, ¿sí? Igualmente, tenemos que imitar una imagen de Caleb también, porque Caleb era una persona de la fe. Así, para esto, primeramente, tenemos que controlar, tenemos que entrenar nuestros pensamientos, ¿sí? Automáticamente podemos pensar negativamente, podemos pensar mundanamente, por eso tenemos que controlar nuestro pensamiento. Además, tenemos que quitar las excusas en nuestro corazón. Queremos poner muchas excusas, por eso podemos justificar nuestros comportamientos, nuestros errores, ¿sí? Por eso tenemos que quitar las excusas. Además, últimamente tenemos que saber de nuestra debilidad, ¿sí? Para esto, por medio de conocer nuestra debilidad, podemos confiar en Dios. Eso significa podemos aumentar nuestra fe, ¿sí? Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de la vida de Caleb, aprendimos sobre la vida con la fe. Tenemos que vivir este mundo por la fe. Es muy importante ante ti. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre. No está bien poner muchas excusas ante ti. Tenemos que seguir tu camino siempre. Por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Hasta luego. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos a quien por nosotros murió. Religiones habrá, pero no salvarán.
servir.